Cuando pensamos en misiles aire-tierra o aire-aire usados por aviones de combate, probablemente pensemos, por ejemplo, en la guerra de Vietnam o incluso mucho más adelante en el tiempo, a los años 70 y 80. Pero ¿sabías que en la Segunda Guerra Mundial existieron los misiles aire-aire guiados y también los cohetes? Todos estos usados por cazas para atacar distintos objetivos en el aire y en el suelo. Hoy hablaremos de todos los modelos de misiles y cohetes que existieron en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo qué tan efectivos eran estos cohetes. La cohetería y los misiles son conceptos que nacieron casi a la par de la aviación militar. Antes de empezar a hablar de la historia temprana de la cohetería, deberíamos saber la diferencia entre un cohete y un misil. En síntesis, un cohete es un proyectil autopropulsado que no tiene guía, mientras que los misiles son proyectiles autopropulsados que sí que tienen guía en el aire. Obviamente los misiles aparecieron algo tarde en la Segunda Guerra Mundial y hablaremos de ellos más adelante. Los primeros en surgir fueron por supuesto los cohetes. El primer cohete que existió para combate aire-aire fue usado en mayo de 1916 en la batalla de Verdun. Este era el Epure Rocket. Era más parecido a un cohete de pirotecnia que a otra cosa. Era montado sobre los globos de observación y en las alas de los biplanos franceses. Tenían una larga vara estabilizadora y una cabeza explosiva de 200 gramos, teniendo un alcance de 110 metros. Y aunque suene loco, estos eran relativamente útiles, sirvieron en contra de los zeppelines alemanes e incluso ocasionalmente eran usados para atacar a las tropas en tierra. La tecnología seguiría un lento pero ininterrumpido desarrollo hasta 1939, en donde se produciría la primera baja confirmada de un avión por un cohete, en la batalla de Khalkhin Gol en Mongolia entre la Unión Soviética y el Imperio de Japón. Un grupo de cazas Polikarpov I-16 destruyeron 16 cazas y 3 bombarderos japoneses con los cohetes RS-82, uno de los primeros cohetes en ser usados en los aviones de combate, teniendo un impresionante alcance de 6,2 kilómetros. Los RS-82 fueron probados por primera vez en 1932, pero se empezaron a usar en cazas soviéticos una vez se desarrolló el riel para misiles R-82. También se desarrollaron versiones para ataque a tierra, los RS-132, para ser usados en los bombarderos Tupolev SB, ambos cohetes teniendo resultados un poco mediocres. A 500 metros los RS-82 tenían una precisión de 1,3%, mientras que los RS-132, cuando eran disparados a columnas de tanques, estos tenían una precisión de 3,1%, lo cual era irrisorio. Sin embargo, estos cohetes dieron origen a los lanzacohetes múltiples Katyusha, creando toda una rama de la artillería. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial parece haber ocurrido un boom en el desarrollo de la cohetería y el misil, siendo los alemanes los principales promotores de este nuevo movimiento. Los alemanes inventaron la Gefehrgrenade 21 o BR-21 abreviado. En 1942 los bombarderos aliados se juntaban en grandes grupos para que sus ametralladoras defensivas crearan cortinas de fuego que hacía imposible que los cazas enemigos se acercasen a ellos a no menos de 500 metros. La solución para esto fueron los BM-21. Los cohetes BM-21 tenían un alcance máximo de 1,2 kilómetros, lo que permitía que los alemanes pudiesen atacar a distancias de alrededor de 1 kilómetro, en donde el riesgo de ser impactado por proyectiles de ametralladoras defensivas era realmente bajo. Era estabilizado por rotación y era propulsado por un motor de cohete de combustible sólido de 18 kilogramos, mientras que su ojiva pesaba 40 kilogramos. Esta generaba una explosión de 30 metros de diámetro y se activaba mediante una espoleta accionada por contacto. Era montado en el ala de muchos cazas interceptores y bombarderos como los FW-190 y los Me-110, 210 y 410. Incluso fueron usados en sus últimos meses de servicio en los Me-262. Estos fueron retirados porque eran sumamente lentos. Al ser lentos tenían una caída balística considerable, haciendo que incluso sus monturas tuvieran una inclinación de 15 grados para poder reducir algo la caída. Cuando se sacó del servicio surgieron muchos modelos realmente interesantes, entre ellos el R4M, que fue usado notablemente por los Me-262. Las personas no suelen pensar en lo avanzados tecnológicamente que estaban los Me-262.
Estos no solo eran impulsados por motores a reacción, sino que también poseían los primeros sistemas de cohetería y misilísticos realmente útiles y efectivos de la historia. La introducción de los R-4M aumentó notablemente la letalidad de los Me-262. Cuando se desplegaron los Me-262, los alemanes se dieron cuenta de que este tenía un armamento que limitaba las capacidades de la aeronave. Este inicialmente tenía dos cañones MK-108 de 30 milímetros. Eran poderosos, con tan solo 4 disparos podían derribar un bombardero aliado. Estos cañones a alta velocidad eran algo imprecisos, de manera que los Me-262 tenían que bajar la velocidad de vuelo para poder aumentar la precisión de los disparos, haciéndose en el acto más vulnerables. Los R-4M fueron la solución a este problema, dando la posibilidad de que los Me-262 pudiesen atacar a muy alta velocidad. Los R-4M tenían una velocidad de 500 metros por segundo, casi la de un proyectil de ametralladora, y tenían una carga explosiva de 520 gramos que generaba una explosión similar a los de los BM-21. Su espoleta era accionada por tiempo y por contacto, y su alcance máximo era de más de 1500 metros. Al ser pequeño y ligero, los Me-262 podían tener varios de estos en las alas. Las monturas podían llevar 12 cohetes en total y eran de madera, aunque parezca curioso. Tan pronto como entraron en servicio se vio lo que podían hacer. El 4 de abril de 1945 un bombardero B-24 fue alcanzado en el centro por uno de estos. Tan solo el operador de radio fue el que sobrevivió al derribo. Los proyectiles de 30 milímetros de los cañones MK-108 eran cargas explosivas que penetraban dentro de las estructuras del avión y explotaban allí mismo. Como dijimos antes, solo 4 de estos disparos bastaba para derribar un solo B-24, pues los R-4M tenían una capacidad destructiva 6 veces mayor. Un impacto de RM-4 en el centro era 100% letal, mientras que podía causar graves daños en las zonas circundantes. La participación más destacada de estos misiles se vio el 18 de marzo de 1945. 1200 bombarderos fueron enviados para reducir Berlín a escombros, escoltados por 733 cazas aliados. Entre todos los aviones enviados para la defensa de Berlín, se enviaron 33 Me-262 equipados con misiles R-4M. Estos derribaron 13 bombarderos pesados, solo perdiendo 2 cazas en el proceso, por lo que técnicamente la efectividad de los Me-262 con los cohetes R-4M era de 6.5 bombarderos por cada pérdida, cual era bastante impresionante y realmente sobresaliente. Lamentablemente para Alemania estos cohetes llegaron muy tarde y apenas duraron 7 semanas siendo usados en combate. Lo último que pudimos ver de Alemania en este campo también fue lo más impresionante. Estamos hablando del primer misil guiado de la historia, el misil X-4, diseñado para los Me-262. Este era enorme, metía 2 metros de largo y pesaba 60 kilos. Este estaba conformado por una espoleta en la punta, luego su carga de 20 kilogramos fragmentaria. En el centro estaba su sistema de propulsión, que era bilíquido y tenía un tanque de aire comprimido para empujar el combustible al motor. Atrás estaba el sistema de guía del misil, conformado también por las aletas traseras que brindaban orientación, y finalmente las aletas principales de este, en donde se conectaban los cables de guía. Era guiado por 3,7 metros de cables y luego un sistema de localización acústico sincronizado con el sonido de los bombarderos le guiaba a los mismos, explotando en la proximidad de estos. Durante sus pruebas fueron bastante efectivos, pero no llegaron a entrar en combate porque no les dio tiempo, y se dice que estos, al ser robados en la posguerra, dieron origen a los primeros misiles guiados modernos. La cohetería no solo es un concepto que los alemanes hubieran acaparado. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en el bando aliado. Los estadounidenses ponían cohetes en las colas o en la parte delantera de sus B-24 para protegerlos de los interceptores. El lanzador M10, este era un lanzacohetes triples que tendría equipado los cohetes M8, introducidos en 1940 y usados también en tierra por los lanzadores T-34 Calliope, montados en los M4 Sherman. Estos se recargaban dentro por un cargador y eran operados por el artillero, que también operaba las ametralladoras antiaéreas traseras. También los P-47 Thunderbolt llevarían estos debajo para hacer ataques a tierra. Estos cohetes eran generalmente
realmente muy buenos, sin embargo en el aire dejaban mucho que desear, eran relativamente lentos y solo alcanzaban 900 km por hora, con una carga explosiva que apenas equivalía a 1,9 kilogramos de TNT. Para el aire se desarrollaron unos cohetes incluso más potentes, los H-Bar, también conocidos como los Holy Moses, fueron los sucesores de los también no tan efectivos pero útiles F-Bar. Estos fueron los cohetes más avanzados que se usaron en la Segunda Guerra Mundial probablemente, llegando para finales de 1944 los campos de batalla. Su explosión tenía un equivalente en TNT de 3,7 kilogramos e incluso fueron tan buenos que fueron retirados del inventario de la Fuerza Aérea hasta 1965, lo cual fue increíble considerando que era un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Como puedes ver, la cohetería y los misiles eran tecnologías existentes en la Segunda Guerra Mundial, siendo muy impresionante cómo todos los bandos usaron extensivamente estas nacientes tecnologías a su favor. Muchísimas gracias por ver este video y por supuesto nos vemos en la próxima.